Yo soy más un contador de historias que un cineasta. Me gusta más Ok. verme así. El cine efectivamente es el lenguaje que yo escogí para contar las historias, Claro. donde me siento más cómodo y es donde realmente puedo expresarme. Pero yo venía de esa tradición familiar de contadores de historias, de gente que se reunía alrededor del fuego, que mientras trabajaba contaba historias. Cuando tenía 10 años descubrí que había alguien que hacía las películas. O sea, para mí antes las películas solo existían y a los 10 años vi una película y la gente habló de Almodóvar. Y yo dije, ¿quién es Almodóvar? Y me dijeron, el director de esa película, quien hizo la película. Y yo dije, quise convertirme en alguien que hiciera películas. Y le pedí a mi madre que me mostrara películas de Guatemala porque quería entender cómo las contábamos acá. Y aunque sí habían algunas, era muy difícil acceder. Entonces la respuesta natural fue, no tenemos películas. Entonces yo dije, bueno, yo las voy a hacer. Y así empezó ese sueño. Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes hoy. Yo voy a aprender muchísimo porque la verdad que a quien tengo hoy presente de invitado es un área de negocios o de que yo soy completamente ignorante, así que creo que hoy voy a aprender un montón. Es alguien muy exitoso en Guatemala que nos ha puesto muy en alto, así que bienvenido, Jairo. Muy Gracias. encantada de tenerte acá. Estoy súper contenta, muy referido de varias invitadas que he tenido. Y obviamente todos hemos sabido de tus éxitos y tus logros, así que estoy muy honrada de tenerte aquí conmigo. No, yo feliz de charlar, feliz de conocer un poco tu audiencia, tu mundo. Creo que de eso se trata un poco Guate, ¿no? Que empecemos como todos a hacer esa red. Venimos Sí. como de una historia que nos ha separado tanto y ahorita nos toca empezar a nosotros a tirarnos los lazos para terminar de unirnos, que es lo que necesitamos. Me encantaría como presentarte oficialmente, pero creo que uno es quién mejor que tú mismo para contarle un poquito a la audiencia quién es Jairo. Y no solo quiero que hablemos en el concepto de Jairo hoy, el Jairo que ya tiene un éxito, porque al final del día no fue de la noche a la mañana. Me gustaría que empecemos un poquito más atrás y que me cuentes qué te inspiró o qué te motivó a tirarte al agua en el mundo del cine. Mira, yo no me tiré al agua solo. Creo que yo tuve la suerte de tener una madre que entendiera mis necesidades de muy chiquito y que ella me agarrara la manita y saltara conmigo al agua. Y le tengo una admiración a los padres que hacen eso y que aunque los sueños de los hijos sean completamente, sí, fuera de la norma de la sociedad en la que estamos viviendo, se atrevan a decirle no le tengas miedo, yo nado con vos. Y te digo que mi mamá no, pues, mi mamá venía del mundo médico, no tenía Ok, nada que ver con el arte y aún así se tiró conmigo. Y entonces eso fue una cosa muy linda. Y yo creo que hoy yo soy un hombre que está haciendo realidad su sueño de niño. Entonces eso es como bien bonito porque muchas veces uno bifurca y uno dice la vida me llevó hacia otro lado. Y hay veces que qué bueno que te llevo hacia otro lado, pero otras veces lo mejor es seguir como un camino, si lo que sentís ya es un propósito, si lo que sentís realmente es una misión. Pero ¿en qué momento, digamos, tú, o sea, tu mamá te llevó de la manita porque tú expresaste algún deseo, un sueño o verbalizaste lo que tú querías? Pero ¿qué fue lo que en ese momento, qué te inspiró y tú dijiste, mamá, yo quiero hacer esto? ¿Cómo empezó esa historia? Yo creo que yo soy más un contador de historias que un cineasta. Me gusta más Ok. verme así.
El cine efectivamente es el lenguaje que yo escogí para contar las historias, Claro. donde me siento más cómodo y es donde realmente puedo expresarme. Pero yo venía de esa tradición familiar de contadores de historias, de gente que se reunía alrededor del fuego, que mientras trabajaba contaba historias. Y empecé a hacer como mi investigación de hacia dónde. Cuando tenía 10 años descubrí que había alguien que hacía las películas. O sea, para mí antes las películas solo existían y a los 10 años vi una película y la gente habló de Almodóvar. Ok. Y yo dije, ¿quién es Almodóvar? Y me dijeron, el director de esa película, quien hizo la película. Y yo dije, ah, entonces quise convertirme en alguien que hiciera películas y le pedí a mi madre que me mostrara películas de Guatemala porque quería entender cómo las contábamos acá. Y aunque sí habían algunas, era muy difícil acceder. Entonces la respuesta natural fue, no tenemos películas. Correcto. Entonces yo dije, ah, bueno, yo las voy a hacer. Y así empezó ese sueño. Entonces ella me dijo, ok, vamos. Y ella como que muy inteligentemente empezó como a armar la educación alrededor de ese sueño. Entonces, bueno, vamos a enseñarte a ahorrar para que ese sueño se haga realidad. Vas a estudiar para que ese sueño se haga realidad. Vamos. Y empezamos a hacer todos los pasos bajo esa meta. Yo sé que no todos funcionamos igual. O sea, digamos que nuestros caminos neurológicos son diversos. Y el mío es, yo tengo la facilidad de concentrarme durante largos periodos en proyectos, en temas, en obsesiones también. Entonces, también para enseñarme a manejar mis obsesiones, a mí me ayudó muchísimo poder decir, ok, voy a focalizarme en cosas que me interesan y de ahí no me muevo hasta que lo logre, digamos. Ok. Y digamos, ok, entonces digamos que tú... Eso fue la primera tirada al agua, porque uno se tira al agua muchas varias veces. Ajá, entonces digamos que a tus 10 años tú empezaste a tener esa inquietud o esa... como que ese interés por contar una historia, quizás no sabías precisamente que iba a ser a través de las películas, ¿verdad? A esa edad sí ya empecé a entender que quería contar historias a través de las películas. Ok. Entonces, la primera tirada al agua fue la planificación de cómo me convierto en un cineasta sin nadie a mi alrededor tenía idea de qué era ser cineasta. Ok. Por ahí la gente me contaba cosas, por ahí uno veía cosas, pero tampoco teníamos acceso a internet, o sea, era Y mucho contá un más poquito complejo. tal vez cómo, ¿dónde te criaste tú? O sea, digamos, estuviste en la ciudad, estuviste afuera, ¿dónde te criaste y bajo qué? Porque creo que es interesante saber, asumo que, porque conozco a Luisa y me ha contado un poquito de ti, ustedes tenían como mucha libertad, naturaleza, podían como jugar mucho al aire libre, que también hay que entender que eso alimenta mucho también áreas que quizás estando en una casa encerrados aquí en la capital tal vez no hubieras podido tener esa facilidad, pero otros lo podrían ver como un plus, otros como un delta. ¿Por qué no nos contás un poquito tu forma de crianza? Sí, mira, yo creo que eso definitivamente marcó un montón en cómo yo veo la vida y en la libertad con la que yo me muevo, porque eso también hace parte de tomar riesgos. Si te sentís libre, puedes tomar riesgos más fácilmente. Y mi mamá se mudó a Panajachel cuando yo tenía 2 meses. O sea, yo soy de Pana, así, full. Esta es mi raíz, ese es... Y, y Pana en ese momento estaba constituido por una población de 80% indígena, 20% entre mestizos y extranjeros, Sí. con un movimiento medio neo-hippie, Sí. pero eran hippies con poder adquisitivo, la mayoría. Y entonces, esa mezcla de lo maya, de lo guatemalteco mestizo y de lo internacional te daba también mucha apertura de pensamiento y te daba no solo apertura, sino aceptación del otro. Era mucho más fácil aceptar todo lo nuevo que llegaba cuando eras chiquito, porque los papás no tenían miedo, entonces no te cerraban, no te impedían ver cosas que fueran diferentes. Y eso para nosotros fue bastante nutritivo. Y luego mi mamá se casó con un hombre cachuquel de la región y con él, que se convirtió en mi papá, heredé a mi abuela cachuquel, que fue esta mujer que trajo con ella Mucha cultura. toda su cultura, su cocina, su idioma y el realismo mágico.
Entonces... ¿Crees que de ahí viene un poco el querer contar historias como muy de Guatemala? Porque hubieras podido, como muchos otros que se van a estudiar afuera y al final quizá, o sea, tú como mantuviste mucho tu raíz, ¿verdad? O sea, pudiste haberte ido a Francia, a Estados Unidos y empezar a hacer películas de otro contexto y estás haciendo mucho de lo que es Guatemala. Creo que esa fue la tercera tirada. Ok. Pues te cuento en resumen, digamos, yo me acuerdo de ese día, debía tener entre 10 y 12 años, ¿no? En el que dije, yo quiero hacer cine y yo me quiero convertir en el cineasta que haga las películas guatemaltecas que no están hechas. Ajá. Y entonces mi mamá me dijo, vamos, con todo. Y luego pasa todo ese periodo de cómo me formo en un país en donde los artistas habían huido, en donde no teníamos escuelas de arte, en donde la cultura nos da, nuestra propia cultura nos da más vergüenza que orgullo. Entonces eso es muy complejo para una mente joven asimilarlo. Y lo mejor era irse. Entonces empieza todo ese periodo de ahorrar, de trabajar, estudiar al mismo tiempo y de hacer todos esos esfuerzos y entender que uno las cosas se las gana porque las trabaja. Y cuando ya tenía suficiente para, después de todo lo que habíamos ahorrado, ella y yo, o sea, los dos, mi madre y yo, al pie del cañón los dos, me fui a estudiar a París y en París hice dirección de cine. Y luego me fui a estudiar a Roma y ahí hice guión, escritura de guión. Y luego empecé a trabajar en París y yo estaba contento porque en París uno tiene acceso a subvenciones, el Estado realmente se ocupa del arte. Teníamos, o sea, yo podía empezar a hacer una película y en eso recibo esa llamada de, oye, qué bien, feliz por ti, pero ¿te acuerdas la promesa era regresar a hacer las ¿De películas? quién? ¿De tu mamá? Ajá. Regresar a hacer las películas que habías prometido hacer acá, ¿no? Es como, bien que hagas una película en Francia, pero vas a ser un director más entre todos los directores. Quizás es más relevante si haces algo acá y cuentas historias que aquí no se están contando. Y entonces esa fue la segunda tirada al agua, porque no me quería regresar, claro, yo estaba feliz viviendo en París. Y entonces dije, bueno, vamos a volver. Y regresé a Guatemala, montamos una casa productora en el 2009 con la intención de hacer una película y nos dimos cuenta que no era todavía posible hacer una película. ¿Por qué? Porque no teníamos los suficientes técnicos, no teníamos los suficientes artistas, no teníamos los suficientes actores. O sea, tendrías que empezar de cero a formar todo lo que necesitas para poder materializar. Exacto. Entonces ahí empezamos a... Y otra cosa es que no teníamos gente interesada en inversión Claro, hacia el el financiamiento cine. de la película. Entonces empezamos primero formando gente, formándonos nosotros al mismo tiempo, porque empezábamos. Y entre el 2009 y el 2012 hicimos cortos, creamos lo que hoy en día es la Academia de Actores Ishkanul, que es una academia que forma actores para cine. No importa si tú ya eres actor o estás empezando. Y empezamos a hacer como todos esos talleres también como una especie de no solo enseñarte técnicas de actuación, sino hacerte entender que el arte es un lugar seguro y que en el arte podés abrirte, podés desnudarte, podés hablar de los temas que nuestra sociedad no Como temas toca. tabús. Entonces, eso funcionó bastante bien. Y en el 2012 empezamos ya a trabajar en la primera película, que fue Ishkanul. Correcto. Y fue una película que era un poco un ejercicio para nosotros, porque era como decir, intentemos terminar una película, hacerla bien, pero si sale mal, pues nada, la guardamos y esto fue una universidad que cierra un poco el periodo de formación que acabamos de tener. Yo había hecho un trato con todos mis colegas y amigos extranjeros que vinieron a hacer Ishkanul conmigo, que era, ustedes van a llegar a trabajar a Guatemala, pero no esperen un universo en donde trabajan como han trabajado aquí o en otros países. Tienen que llegar allá y al mismo tiempo formar más gente. Y cuando digo formar, no es que yo sea profesor porque sé más que tú, pero es tener la paciencia de que alguien que está aprendiendo esté a tu lado y te vea hacer las cosas y te pueda hacer preguntas y tú le respondes con buena Sí, no voluntad. esperar que lo sepan hacer, sino que casi que te va a Exacto. tener, o sea, que guiarlos mucho. Sí, y también, y en la formación hay algo que es mágico porque formás y aprendés. Sí. Porque de repente
estás trabajando con alguien que no sabía cómo se hacen las cosas en la industria, pero que encontró su manera de hacerlas. Y eso te sirvió y tu técnica se hace mejor. Entonces, eso fue lo que pasó con Ishkanul. Nosotros no teníamos pretensión realmente de nada más que de terminar la película lo mejor posible. Y se nos acabó la plata. Pues terminamos rodaje y fue así como lo último que nos quedaba sirvió para pagar los carros que se habían muerto en el volcán. Ajá. Y luego empezamos a hacer... Voy a explicar un poquito. Digamos que en cine existen muchos festivales y muchos países que apoyan el cine de autor. Entonces, cuando no te alcanza el dinero, podés ir a ciertos concursos, presentar tu trabajo y ganarte ciertos premios para terminar una película. Ok. Entonces, nosotros empezamos a hacer ese recorrido con Ishkanul para mostrarla. En primero, queríamos tener un feedback para saber si habíamos hecho algo bueno o no. Y en segundo, si habíamos hecho algo bueno, conseguir el dinero para O sea, que digamos poder que al terminar. final esos premios son más un tema de venta que tema de... ¿o cómo No, funciona? esto es todavía en work in progress. Ok, Todavía la película no está terminada. Ah. Eso es lo que se llama en los festivales industria. ok. Digamos que normalmente un festival tiene su área de industria, su área de formación y su área de show-off, Ok. glamour, digamos. Es como... Y nosotros estábamos en industria, mostrando nuestro trabajo, aprendiendo y buscando financiamiento para terminar la película. Pero nos pasó algo que yo no me esperaba, y es que nosotros mostramos la película y al terminar la proyección de la película, a mí me vino a ver el festival de... No me acuerdo cuál fue el primero, pero era un festival como el de Rotterdam. No me acuerdo qué festival fue el primero, para decirme, oye, la película me encantó, la quiero en el festival, te ayudamos a terminarla. Y entonces yo estaba a punto de firmar cuando llegó el otro festival a decirme lo mismo, y de repente llegó Sundance a decirme lo mismo, y de repente llegó Venecia a decirme lo mismo, y de repente llegó Berlín a decirme lo Pero mismo. tenías Y opciones. entonces pero cada vez opciones más grandes, y Claro. Cannes a proponerme estar ahí. Entonces después lo que pasó fue como... Yo ni siquiera entendía bien qué significaba decirle sí a uno y no al otro. Claro. Y luego pasa que ya te empezás a rodear de gente que te dice, bueno, si le decís sí a Cannes, Cannes es muy prestigioso, pero no sabes en qué selección vas a quedar. Berlín ya te dijo sí y te dijo en selección oficial. Eso quiere decir que vas a estar compitiendo con los directores más importantes de este periodo, en este momento de nuestra historia. Entonces yo dije, bueno, vámonos a Berlín. Ese es Y esas personas me imagino que son mentores, son amigos, porque al final yo creo que me gusta hacer mucho la analogía que todos en la vida, o sea, muchos dicen que el éxito es un camino solitario, lo cual no lo es, porque Para tú nada. siempre tienes un equipo atrás, mentores o personas que te van guiando en el camino. Y yo creo que la persona que dice que el camino es solitario es porque lo está haciendo mal, digamos, ¿verdad? Entonces, contame un poquito quiénes fueron esas personas o de qué personas te tuviste que rodear para ir tomando esas decisiones. La magia del cine es que vos no puedes hacer una peli solo. Cabal. Eso no lo puedes hacer, no. Y la gente que dice que lo ha hecho, qué bien por ellos. Pero realmente lo que pasa es que los actores o los directores terminamos representando a todo un equipo que estuvo Claro. detrás. Pero normalmente tenés productores, tenés coproductores, pero hay algo que es bien interesante en el arte que a mí me interesaría entender si en todos los negocios es igual, que es cuando hay una idea brillante, desde el arte el ser humano la siente. El ser humano tiene esa capacidad de sentir que algo va a trascender. Y esa capacidad de percibirlo, porque es un don, también te da una responsabilidad. Entonces, cuando vos sentís que algo va a trascender, lo tenés que ayudar. Y eso fue lo que a mí me pasó con la gente que lo sintió, y me sigue pasando cuando yo siento que alguien tiene Como algo en tu material. algo que mostrar. Tengo que estar ahí para ayudarlo, tengo que estar ahí para hacer que lo que esa
que esa idea se vea y se materialice. Yo creo que es igual, o sea, al final del día ponete a pensar, uno como empresario tiene algo que agrega mucho valor y que tú decís, es que esto lo tengo que ofrecer porque si a mí me cambió la vida, lo tengo que poder hacer con los demás. O ahora en una posición como empresaria o inversionista, tú ves a futuros empresarios chiquitos y tú querés, porque sabes que tienen un buen negocio y querés invertirles para inyectarles esa gasolina. Entonces yo creo que al final es como todo, ¿verdad? Uno tiene, no sé, por ejemplo, yo como deportista, vieron en mí un potencial de que yo podía llegar y es patrocinadores, yo te apoyo porque veo el talento que tú tienes. Yo creo que se replica en todas las áreas, pero creo que también tiene mucho que ver que yo me considero muy apasionada, creo que tú también sos muy apasionada y te encanta lo que haces. Sí, creo que la pasión hace, digamos, desde el cine también hay otra cosa que es interesante y es que nosotros, si bien somos un arte, también somos Claro, una que industria tiene y que un ser un negocio. negocio, si no es Entonces, fundación. esas dos cosas de la mano son bien interesantes de manejar. Siempre primará en nuestra manera de hablar desde los negocios algo que apela más hacia la sensibilidad. Y yo a veces quiero pensar que eso es cierto, aunque sabes que por muy sensible que sea una idea, si no va a generar plata, es muy difícil que esto pase, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso nos pasó con Nishkanul y cuando fuimos a Berlín, de verdad que apenas estamos aprendiendo, ni siquiera entendíamos los protocolos de un festival, no sabíamos cuán grande era un festival, 3,000 personas trabajando, todas las estrellas invitadas, o sea, toda esta potencia del festival no lo entendíamos hasta que de pronto pasaron la película y la sala se levantó y empezó a aplaudir y la prensa empezó a explotar y el volcán de Pacaya hizo erupción. Entonces las cosas empezaron como a unir y ahí empezamos a decir, hicimos algo grande. ¿Ves? Fue como salió algo grande de esto, de todos nosotros, de la conjunción de tierra, agua, viento, Sí, creo que humano. lo hiciste, te entregaste full in y al final al entregarse creo que uno al 100% en algo los resultados se dan de una u otra Totalmente. manera. Yo creo que a veces uno a veces empieza con el resultado en mente en vez de entregarse al 100% en cualquier área de tu vida. Yo creo que tú te entregaste apasionadamente porque era tu bebé que estabas arrancando y lanzaste algo que era muy lindo y con eso creo que lograste como tocar esos corazones que necesitabas, ¿verdad? Sí, hay otra cosa también, digamos que nosotros podemos hablar de carrera, pero realmente en el fondo estamos hablando de propósito de vida. Claro. Entonces, cuando la pasión es tan fuerte, realmente no te entregas a un bebé, te entregas a la vida, a lo que va a ser tu vida. Claro. Y eso significa muchas cosas. Cuando, pues, desde todos los puntos, la verdad es que no podemos, el arte tiene esa cosa que siempre hace como que tiene una aura de Sí. magia, pero realmente desde todos los puntos. O sea, una vez que te entregas a algo, hay muchos precios que pagar, Claro. hay muchas dificultades que atravesar, también hay una obligación de mantenerte despierto como para entender que no te estás poniendo etiquetas que te convienen, que no te están poniendo, que no estás aceptando etiquetas que te están invitando, que es Sí, es que no como... estás tratando de mandar un mensaje como comprado, sino que sí es un Exacto. mensaje real, digamos. Y una pregunta, hablando de la industria del cine, digamos, que creo que todos conocemos la parte de la farándula, quizá, ¿verdad? Sabemos que se requieren actores, productores, pero realmente yo no comprendo lo que significa la industria o qué tan, o sea, monetariamente o financieramente, cómo funciona la creación de una película. ¿Cómo calculas tus costos, tus ingresos, cómo funciona? Si nos pudieras contar un poquito de cómo es el negocio del cine. Es un negocio complejo. Ajá, por eso quisiera, para los que no conocen, yo soy Sí. totalmente, no conozco eso. Aparte, digamos que no, bueno, como todos los negocios, ¿no? Digamos que el negocio del cine Hollywood es una cosa, Ajá. el negocio del cine comercial es otra cosa y el negocio del cine independiente es otra cosa, el negocio del cine de arte es Ok. otra cosa y todo ese negocio, digamos, también puede existir en Hollywood.
o también podría existir acá. Pero partimos de la base que nosotros todavía no tenemos una industria. Esto no es una industria desarrollada, nosotros estamos emergiendo. Nosotros decís Guatemala. Guatemala. Correcto. Ujú. Podría decir Centroamérica, para ser honesto. Antes se podía decir la región, pero República Dominicana hizo ciertos cambios en sus leyes que realmente despertaron una ¿Cómo industria. cuáles? ¿Qué cambios Eh, crees tú que funcionaron ahí que tal vez podrían funcionar acá? Si querés, te voy a contar un poquito cómo funcionan desde diferentes maneras. Entonces, normalmente la industria nace siempre en una conjunción de muchos factores. No pueden ser solo los artistas Claro. o los cineastas, ¿no? Entonces el Estado entiende el poder de esta industria y la ayuda a explotar. Ok. Y eso pasó en Hollywood. Digamos, Colorado hoy en día se retuerce por no haberles dado las ayudas financieras a la gente que inició Hollywood en California. Porque esa explosión nunca nadie más la va a tener. Hoy en día muchos estados en Estados Unidos ofrecen subvenciones, ofrecen devolución de impuestos, porque por una devolución de impuestos de 30 millones de dólares recibís 300 millones. Entonces Claro. es realmente una industria muy fuerte. Lo que hizo República Dominicana, por ejemplo, lo que hizo Colombia, que México ya lo tiene instalado desde hace muchísimo tiempo, es que tienen fondos que financian desde el Estado nuevos talentos. Entonces eso nos sirve para siempre tener una representación. Nuevos talentos, dígase actores, Dígase, productores, digamos, películas. realmente nuevos talentos, dígase nuevas películas. Ok, Eso representa nuevos directores, eso quiere decir nuevas voces, claro. nuevas miradas y nuevos géneros también. Entonces, lo que pasa cuando o sea, digamos, no se pretende ser Francia. Francia subvenciona todo el cine, pero que Francia entendió que el cine es un mecanismo de comunicación más fuerte. Ellos venden más baguette gracias al cine que gracias a la publicidad. Claro. Y al olor del pan, digamos. Ajá. Sinceramente lo saben y lo han hecho espectacularmente. Entonces, lo que los otros países como Colombia empezaron a hacer es empezaron a ayudar a los nuevos talentos para empezar a tener una representación de nuevos talentos. Cuando ya tenían esa representación de nuevos talentos, no solo directores, sino también técnicos, artistas, actores, empezaron a invitar a las inversiones internacionales a venir. Entonces, por ejemplo, Colombia te dice, ¿quieres invertir en una película en mi país? 40% de lo que tú pongas en inversión, yo te lo devuelvo. Ok. Entonces, eso pasó de tener 12 películas a ahora tener 72 por año. Ok. Y Guatemala, eso, ¿cuántas hemos tenido? 2, 3, digamos, es Ok. nuestra media por ahí. Pero son películas que no tienen, o sea, son películas que en Guatemala cada director que hace una película se hipoteca a él, hipoteca a su mamá, hipoteca a su generación. Tu Entonces, mamá está incluida ahí también. eso es, todo el mundo trabaja así porque Sí, no hay es de más un dónde tema agarrarse. privado, cero no, apoyo. no tenemos, pues siempre hay apoyo, pues, pero del vecino, de la comunidad, pero un apoyo que realmente pueda convertir esto en una industria, no. Entonces, nosotros en el fondo, los cineastas que estamos trabajando en Guate, todos estamos luchando porque exista un cambio en la industria y que esto sea reconocido como algo que tiene mucho potencial, con ofertas de trabajo, con mi última película, por ejemplo, Rita, fueron $5 millones invertidos de Hollywood a Guatemala. De Guatemala no salió absolutamente nada más que un link. Oh, wow. Formamos 300 nuevas actrices, adolescentes, de todos los estratos sociales. Dimos trabajo directo e indirecto a más de 5.500 personas. ¿Por cuánto tiempo? Durante 6 meses. Buenísimo. Ok. Entonces, si podemos tener eso que se replica, Claro. ahí se vuelve una... Pero claro, Y aparte que expones el país internacionalmente, digamos. totalmente. Y digamos que no es tanto... nosotros estamos como súper mal acostumbrados a que necesitamos la sonrisa del niño para que pensemos que estamos exponiendo bien el país. Lo que estamos exponiendo lo que estamos diciendo realmente es, podemos hacerlo como ustedes, mejor que ustedes. Estamos exponiendo talento, no forzosamente tienen que ser imágenes turísticas. Linda siempre, ajá. Sí, turísticas, porque las Claro. imágenes son hermosas, pero es esa idea de que para nosotros si no nos vendemos turísticamente no, Sí, ya te no entendí. funciona. Claro. Entonces, lo que pasa con eso es que
yo logro hacer que la gente invierta en Guatemala, pero en el fondo están invirtiendo en mí. No están invirtiendo en Guatemala porque Guatemala no ofrece nada. Pero ahora una pregunta, si yo quisiera y tú me dices, bueno, Gisela, voy a hacer mi siguiente película o una Rita, digamos, y me hubieras ofrecido a invertir en la película, ¿cómo el inversionista recupera su inversión? ¿Cómo funciona ese retorno de inversión? Que es muy claro tal vez en un negocio, pero no sé cómo funciona en el medio Entonces, el cine es un negocio a riesgo. 100%. Realmente, 100%. Digamos que hay una regla por ahí Ajá. que a mí me gusta como creérmela, y es de cada 10 películas, una es un boom. Ok. Así, pero grande. Y me imagino que cada productor va a tener una estadística diferente, quizá. No. ¿O esa es una regla esa es general? una regla general. De Ok. cada 10 películas, una puede hacer un boom. Ok. Es como... Pero depende, pero digamos que por eso se construyen carreras Ok. y no películas. Entonces, una película puede servir mucho para que, digamos, a mí Ishkanul, pero yo con Ishkanul sí me fue bien en todo, porque la recuperación también fue bárbara, o sea, fue como... pero digamos que Ishkanul a mí me consolidó Claro. como director. Temblores terminó como de enseñar que yo podía ser un director que no solo era rural en las historias que contaba, y con Temblores tuve muchas más ganancias que con Ishkanul, pero todo el dinero de Temblores era safe money, entonces en el fondo eso no era riesgo. ¿Cómo así save money? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque Francia pagó una parte de la película, el Luxemburgo pagó otra parte de la película. O sea, tú no tuviste un riesgo, Yo no digamos. tuve un riesgo, Claro. ni mis coproductores. Claro. Entonces esas son subvenciones de Estado que el Estado pone porque le crea un talento. Ok. Entonces, yo tengo la suerte de ser franco-guatemalteco, entonces puedo optar a los fondos europeos. Ok. Y entonces realmente Temblores fue como la maravilla, pero no se puede pensar que uno va a levantar una industria haciendo películas subvencionadas. Ok, claro. Entonces, esos sirven como para lanzarte, y luego tú ya tienes que lanzarte al negocio y empezar a hacerlas bien. La Llorona sí fue una inversión de mi socio coproductor, que puso la plata, y La Llorona recuperó la plata. Creo que la recuperamos como en 2 semanas y media. Una vez lanzada. Una vez lanzada, porque nos cayó la pandemia. Ok. Porque entonces nunca supimos cuánto La Llorona realmente hubiese podido hacer. Ok. Pero ahí solo te estoy hablando de plata. ¿Y cuánto tiempo invertiste tú? O sea, ¿cuánto es el proceso? Me imagino que tú invertís, han de ser 2 años, 1 año, ¿cuánto tiempo hasta que ves Mire, retornos? depende la película que estás haciendo. Digamos, Ok. yo creo que el modelo de La Llorona es el mejor, porque la película la hicimos en 1 año. Empezamos a trabajar en agosto, y en agosto estábamos en Venecia presentándola. Buenísimo. Y a partir de ahí la película tiene pues una vida ilimitada, pero una vida de recuperación fuerte de 3 años y una vida de recuperación de 5 años, que más o menos sigue fluctuando, y después siempre sigue recuperando. Pues, Ok. pero lo fuerte lo haces en esos 5 primeros años, Ok. o en el primer año de salida. Y O sea, sí es una industria de muchísimo riesgo, como tú decís. O sea, al final del día, incluso puede ser que una película sí sea fuerte. O sea, por ejemplo, no sé, me estoy inventando, pero digamos que Rita pudo haber, y eso es lo que me cuesta entender a veces, ¿verdad? Porque puede ser que Rita tenga muchos premios, pero no necesariamente te genera el Totalmente. retorno. O sea, tener la fama o la posición, pero no se compensó económicamente, Totalmente, ¿correcto? Es lo que entiendo. totalmente. Ajá. Y entonces vos como productor lo que haces es que empezás a invertir en varias películas a la vez. Entonces, no sé, no voy a decir nombres porque no sé si puedo, pero yo tengo un amigo que acaba de hacer una película, la hizo por creo que fueron $2.2 millones, y la vendió por $32 millones. ¿Se la vende a casas que le compran la película? Él la ¿o vendió cómo? a una plataforma. Ok. Vaya, una pregunta, digamos, ok. Solo quiero entender. Tú cuando vendes la película, tú recibes ese pago, pero ya no recibes ni percibes royalties de esa película porque tú ya la vendiste y ya la perdiste, por así decirlo. Este es el nuevo modelo de las plataformas. Ok. Entonces, si tú le vendes a Netflix o a Amazon
ellos te compran los derechos, ellos ponen la película y no hay manera de tener royalties porque no sabes cuánto la han visto, o sea, Sí, es como un carro, lo lo que te vendiste y pagaron, no lo vuelves a ver. pero si tiene, el contrato tiene límite. Entonces tú a 15 años recuperas la película Y la puedes volver a y vender a la alguien puedes volver más. a vender. Si se vuelve un clásico, puede seguir funcionando. Ok. Entonces, digamos que el gran negocio del cine viene en estar en el negocio del cine, en tener varias películas a la vez, en trabajar con varios talentos, y así como esos éxitos, hay un montón, digamos, hay Claro. películas que se han hecho millones de millones sobre ellas. Total. Y esas son las películas que sirven para invertir en otras, que Ok. quizás no ganen nada. Por ejemplo, en el caso de La Llorona, nosotros recuperamos la plata, pero luego lo que pasa en términos de carrera es que recuperamos la plata y nos nominaron a los Golden Globes. E hicimos la carrera de los Oscar. Entonces, ¿Pero va o algún premio económico cada vez que tú participas en alguna de esas nominaciones? No. no, Solo esa exposición. pero esa exposición vale todo. Ok. O sea, digamos, esa exposición vale todo porque luego tu precio como director sube. El Claro. precio de toda la gente que trabajó contigo sube. Y digamos, nosotros sí hacemos cine independiente, pero la cosa es saber mezclarte entre el cine independiente que estás haciendo y el cine comercial o el cine para plataformas. Entonces, yo a partir de La Llorona empecé a escribir para Apple, empecé a escribir para Amazon Como guionista. como guionista. Ok. Entonces, mi trabajo se empezó a diversificar. Entonces, de alguna manera, eso a mí me seguía dando respiración para seguir en Guatemala formando gente, para seguir en Guatemala empujando películas más chiquitas, para seguir en Guatemala intentando hacer otras películas acá para dar más trabajo. Sí, porque digamos que no es un trabajo como que tenés garantizado un flujo mensual, sino que puede ser un hitazo, pero puedes pasar mucho tiempo sin un ingreso. Entonces tú Totalmente. tenés que saber cómo tener trabajos en intermedios o tener algo estable para poderte seguir tú sustentando. Pero en este caso seguimos hablando, hemos hablado solo desde el negocio, solo de el productor principal Correcto. o el director, digamos. Ajá. En realidad, la industria del cine incluye muchísimas profesiones. Sí. Y yo te puedo decir que hoy en día en Guate se puede vivir. Eso te iba a preguntar, esa era mi siguiente pregunta. O sea, digamos para todos aquellos papás que se estresan o le decían a sus hijos, no, mijito, porque dicen, mamá, yo quiero ser actriz. No, chulitos, no vas a lograr ganarte la vida así. O ese era el comentario que antes hacían. No sé, me pregunto, hoy en día, ¿ese papá puede decirle a su hijo, te va a ir bien y vas a poder vivir? ¿O todavía son actores que necesitan un trabajo secundario para poder tener ambas pasiones? Lo que pasa es que la figura del actor es bien particular. ¿Ok? Yo creo que la carrera de actor es de riesgo aquí, en Hollywood y Cualquier en lado. China. No importa. Eso, que encontres el rol que te lance, o sea, no sé, en Los Ángeles todos son actores Sí. y cuántos realmente son reconocidos. Entonces, dividamos esto porque los actores tienen, o sea, yo les tengo una admiración enorme porque tienen esa tenacidad de seguir ahí. Pero todos los otros roles en el cine no solo trabajan en cine. Claro. El Teatro. audiovisual es muy grande, entonces hacen publicidades, hacen institucionales, o sea, todo el tiempo están ocupados. Claro. Entonces, la gente que hace cine, que hace fotografía, que hace luz, que hace maquillaje, que hace vestuario, que hace producción, que no te voy a nombrar todos los roles, pero esa gente sí está ocupada. Claro. Esa gente sí está trabajando todo el tiempo. Y los actores es mucho más complejo, pero eso es complejo. En todos lados. Yo tengo una pregunta contigo, tal vez solo quiero hacerla bien porque la había puesto, pero tenés un tema de una trilogía que utilizas mucho el tema de indio, hueco y comunista, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito qué es lo que te inspiró a tocar, no sé, son como los temas o son como lo que es tu enfoque, qué es lo que te motiva de eso, digamos. A mí me parece muy interesante y me parece que son temas que a mí me encantan los temas tabús y controversiales, entonces contame un poquito qué te motivó. Yo creo que en primera hay algo que nosotros tenemos que entender, que eso sí es típico del arte, y es que somos los primeros socialmente a atrevernos a hablar. Sí. Entonces después la ciencia llega y después el marketing llega y después llegan todos los otros cuerpos que constituyen nuestra sociedad, pero el arte siempre es el primero.
Y para todos los artistas de mi generación que tenemos un trauma posguerra, y eso Guatemala ni siquiera se atreve a aceptarlo. Yo he hablado con un montón de gente de Guatemala capitalina que me jura que no tiene trauma posguerra porque no vivió la guerra. Y es como, no necesitas estar en la guerra para tener ese trauma. El país entero está enfermo porque no lo hemos sanado. Entonces los artistas en primera empezamos nuestro trabajo haciendo catarsis de los temas que más nos obscurecen, de los temas que más nos preocupan. Y a mí había un tema que me preocupaba extraordinariamente y era desde chiquito, y era la discriminación. Sobre todo por esta abuela Cachiquel, que había sufrido de tanta discriminación, incluso en su propia familia. No una discriminación de no te queremos acá, pero una discriminación de mejor si no usas el traje indígena, mejor si no hablas cachiquel. ¿Eso en dónde, digamos, que lo veías en las familias o...? No, yo lo veía en mi propia familia. Ok. Y luego la discriminación. Por el lado de tu abuela, digamos. Exacto. Correcto. Y luego toda la discriminación que no podemos taparnos los ojos con eso en Guatemala. Claro. La discriminación siempre a mí me pareció muy, muy particular, y luego cuando me fui a Francia, como que entendí que ellos como cultura siempre estaban tratando de abrazar más culturas, o de entender más culturas. Están muy orgullosos de la propia, pero quieren abrazar más. Si tú tenés una mezcla cultural, tratás de no soltar la tuya, pero de abrazar otra porque te enriquece. Y ahí empecé como a entender la magia de eso y a tratar de estudiar por qué desde mi cultura todo lo que era diferente tenía que ser tachado o reducido. Y yo realmente siempre le pregunto a la gente, ¿a ustedes les gustaría vivir en un lugar uniforme? En donde todos pensemos igual, todos nos movamos igual, todos vayan... Tristemente, seguramente hay gente que te diría que sí. Ah, sí, hay un montón. Pero porque es más fácil, porque no tenés que pensar, no tenés que tomar decisiones. Correcto. Entonces, empecé a analizar los insultos que usábamos los guatemaltecos recurrentemente, y son indio en primera, es el peor, digamos así como hueco es el segundo y comunista es el tercero. Y comunista no lo había oído tanto, pero... Pues, lo que pasa es que no te gritan comunista, o tal vez a ti no, a mí sí. pero digamos que no es una cosa que es una cosa que se sobreentiende, claro. Se entiende bajo la mesa, digamos. Y entonces... El indio, a mí lo que me parece re importante es que es la negación de una de nuestras culturas. La negación de nuestros hermanos guatemaltecos y la negación de nosotros mismos. Sí. Entonces, como un país que se siente una cultura, vamos a decir, que se siente avergonzada de ser quien es, puede tener éxito. Claro. Esa pregunta siempre me la hice. Y entonces empecé... ¿Y qué encontraste de respuesta? Me interesa no, saber mire, qué has encontrado. Lo que pasa es que el cine no tiene lecciones que dar. El cine es un espejo. Pero al final va a ser un espejo de lo que tú también quieres proyectar. Entonces, ¿qué has encontrado tú de respuestas que has querido como hacer ver o hacer resaltar o tratar de abrazar, así como tú dices, que has querido yo creo que proyectar? Encontrar cosas para ti mismo. Después de que ya hiciste la película, ¿no? La película en sí ese es el espejo del que te hablo. Es como, esta es la sociedad que yo veo, pongo la sociedad en un espejo, véanse, y si se sienten intimidados, si se sienten felices, si se sienten tristes, ahí es donde uno se tiene que responder a sí mismo. Y entonces en esa respuesta es eso, era como mi respuesta era abraza con todo quien eres desde todos los puntos, ¿no? Claro. Luego Temblores, que es esta película que habla sobre terapias de reconversión de la homosexualidad. Era interesante estudiar cómo una sociedad es homofóbica, pero eso realmente yo creo que Temblores ese es el tema menos importante. El tema más importante, y luego hay un segundo tema que es el machismo ahí adentro. Entonces eres gay, consíguete una mujer para que la gente no se dé cuenta. ¿Y esa mujer? Claro. O sea, la mujer siempre como un objeto más para salvarle la faz a un hombre que no tiene los huevos para asumirse. Claro. O sea, ese era el segundo tema. Y el tercer tema, que realmente es el tema de la película, porque para mí Temblores habla de amor, pero es una película sin amor. Entonces, ese es el tema, es el amor. Y sobre todo el amor de yo te amo, pero
solo te amo si tú eres como yo quiero que tú seas. Sí, como condicionada. Si Es no un eres amor como yo condicionado. quiero si no eres como yo quiero que seas, no te puedo amar y perdón, aunque seas mi hijo. Claro. Sí, porque puede ser que tu hijo salga que le gusten los hombres y tú no lo vas a decidir amar solo porque no es como a tu percepción debería de ser. Entonces eso era el tema que más me gustaba. Y el insulto de Hueco a mí lo que me parece impresionante es cómo nos fragiliza como sociedad atacarnos en términos de géneros. Porque digamos en Guatemala, el hombre se construye bajo 3 negaciones. La negación de ser mujer, la negación de ser niño y la negación de ser ¿Otra vez, homosexual. otra vez? La negación de ser Pero mujer, empezar con que en la sociedad, ¿qué dijiste? La pregunta. en la sociedad guatemalteca los Ajá. hombres nos construimos bajo 3 negaciones. ¿Ok? En primera ahí ya tenés un error. ¿Cómo te construís bajo lo negativo y no bajo lo positivo? Y esas 3 negaciones son negar ser una mujer, negar ser un niño y negar ser un homosexual. Ok. Eso quiere decir que como masculino estás por encima de estas 3 estos 3 otros aspectos. Y de nuevo es como si no nos ponemos todos al nivel, si no trabajamos todos juntos, si no hacemos una red y seguimos poniendo a uno que es el 9% de nuestra sociedad, ¿cómo pretendemos tener éxito de nuevo? ¿No? Es otra vez la misma pregunta. Ok. Y luego con el comunismo, a mí me parece loquísimo que nosotros en Guatemala sigamos hablando de comunismo en el 2025. Me parece loquísimo que seamos tan apolíticos que ni siquiera podamos entender qué quiere decir socialismo, socialismo democrático. No lo tenemos claro. Yo No creo lo que cada tenemos quien tiene una versión muy rara o muy claro. distante de lo que realmente es la ideología política. Y me Exacto. incluyo porque soy no, Y soy muy tampoco buena para tenemos eso. claro qué quiere decir derecha. O sea, a mí hay Claro. 10,000 cosas de la derecha que me parecen que deberíamos utilizar, 10,000 cosas de la izquierda que me parece que deberíamos utilizar, 10,000 cosas del socialismo democrático. O sea, de verdad que pero como categorizarnos es Claro. lo difícil, seguirnos separando es lo difícil. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que en Guatemala si tú defiendes los derechos humanos, eres comunista. Y de verdad la gente me lo decía. Yo dije, pero qué loco pensar que defender al otro sea algo que tiene que ser insultado. Claro. Y de nuevo, ¿cómo vas a tener éxito si pensás así? Entonces, de ahí nace esa trilogía de decir, ¿Y crees que vas a seguir, digamos, haciendo tus películas en base a en esos 3 puntos? ¿O eventualmente crees tú que vas a buscar otros temas? O sea, ¿estás pensando en hacer ese enfoque en esos 3 principales? ¿O en qué te basaste con ese tema de trilogía? no, yo creo que la trilogía está cerrada. Luego hay otro montón. Y también creces como Claro. contador de historias, creces como ¿Quieres persona. contar otras historias, Quieres contar etapas? otras historias. Y a mí me encantaría contar historias de amor, me encantaría contar historias de horror realmente. Me Sacar encantaría una de deporte. Sí, estamos trabajando en una, pero es secreto. Esa estaría linda. Sí, las historias de superación son increíbles. Hay también una realidad cuando uno hace cine, sobre todo como director, y es que de alguna manera tenés el tiempo contado, porque Claro. hacer una película lleva muchísimo tiempo. Entonces, a mí me pasa mucho y agradezco mucho a la gente porque me siento muy honorado que la gente me tenga esa confianza, pero la gente honrado, perdón, pero la gente me aborda como para contarme sus historias, porque todos tenemos la impresión que nuestra vida es una película. Claro. Y sí, el gran trabajo es qué película quiero contar. ¿Qué historia quieres realmente contar o qué historia vale la pena producir? ¿Sabes que no es tanto eso? Yo lo he analizado un poquito y creo que la realidad es como cuando encontrás una pareja. Es con quién puedo pasar mínimo 12 años y seguir sintiendo una pasión Ok. durante ese tiempo, Buen porque punto. una película son 12 años mínimo de tu vida. Ajá. Y tenés que tenerle la misma pasión para seguirla defendiendo y Ajá. para que si el mundo te da en la cara con ella, no te Seguís importe. firme. Claro, buen punto. Entonces,
Más que cuál es la historia que hay que contar, es cuál es la historia con la que me puedo casar mínimo por 12 años. Tengo preguntas, subí la historia que ibas a estar conmigo hoy y tengo preguntas de redes sociales que me dijeron, mi hija quiere ser actriz, ¿qué ves tú como productor para elegir quién es la persona? O sea, ¿qué características? No, porque digamos que el físico, eso va a depender del rol o del papel que tiene que jugar esa persona. Entonces yo creo que mucho de eso también va a ser, o sea, si el papel es, no sé, estás contando la historia de alguien en Alemania, seguramente vas a escoger a alguien con visualmente más alemana, ¿verdad? Yo creo que físicamente no, pero ¿qué características cuando pones a competir tú en papeles a quién va a ser la titular? ¿Cómo escoges tú o cómo escoge un productor a la persona que debe llevar ese rol? ¿Qué características en valores, en principios, como al final? O sea, yo lo veo como, pues al final tú escoges tus actores como yo escojo a mis colaboradores en la empresa, ¿verdad? ¿Qué características, qué valores, qué principios quiero ver yo en esas personas laborando en mi empresa? ¿Cómo escoges tú a los actores en tus películas? Desde lo técnico, hay algo que es muy particular y quiero que esto no se malentienda porque puede ser muy peligroso Sí, hacerlo sin una guía, ok. ¿no? Sobre todo para la gente que está empezando a actuar. Pero un verdadero actor no actúa. Un Ok. verdadero actor presta su ser a un personaje más. ¿Y qué significa? A otro personaje. ¿Y qué significa esto? Significa que tienes el valor de ser vulnerable. Tienes el valor de abandonar tus poses. Tienes el valor de quitarte tus máscaras. Tienes ese valor que tienen los actores para que otro personaje llegue y los habite. Que luego, esto no quiere decir que con el tiempo en la carrera se van poniendo otras máscaras. Es un Claro. trabajo permanente, ¿no? Sí. Porque de alguna manera la cámara lee la honestidad. Sí. Y no lo tiene que hacer siempre. Hay actores que saben hacerlo desde que dices acción hasta corte y luego otra vez vuelven a ser ellos. Hay actores que desde que entran al proyecto se meten en el personaje Sí. y Y usan hasta que un termina método terrible. Pues a mí me encanta ese método, pero hay que ser muy, muy cuidadoso al utilizarlo. Claro. Entonces, eso es desde lo Como el de técnico. Batman, creo que pasó, ¿verdad? Que se Sí. metió en el rol desde antes, pero entró en depresión y entró porque actuó su vida completa de ese rol. Totalmente. Ese método es espectacular, pero es muy complejo. Ok. Y entonces esto es desde lo técnico. Desde lo personal, hoy en día hay un nuevo movimiento en la industria que yo estoy muy contento que se aplique. Durante muchos años la industria del cine tuvo un movimiento de divas, de grandes egos. Yo, por ejemplo, a veces lo siento que todavía remanece en la publicidad, en el mundo de la publicidad, Ok. y me es bien difícil trabajar con estos equipos que siguen adulando el ego. Que no buscan la vulnerabilidad o ser más genuinos. Sí, digamos, Ajá. hoy en día en la industria ya habemos tantos y tantos con talento que eso ya no cuenta. Eso solo tiene que venir en la bolsa. Claro. Ahora lo que cuenta es cómo tú tratas a tu colaborador, cómo tú manejas el estrés en set, Claro. si levantas la voz, chao, no, eso ya no tiene lugar, ese tipo de cosas. O sea, no ser una buena persona en lo que significa ser una buena persona en su totalidad, no te va a abrir puertas en este mundo. Ok. Eh, Total, yo creo que eso aplica para todos los para roles en todo. la vida. Pero hay algo que antes, en los 90s, Sí, se teníamos esa permitía. admiración al hombre de negocios o a la mujer de negocios que llegaba y gritaba y era el miedo el arma que la gente utilizaba. Hoy en día sabemos que el miedo es una máscara de tu debilidad y de tu inseguridad. Entonces, no, si me asustas es porque tú estás más asustado que yo. Es Claro. una... El que se y- enoja pierde, dicen. Exacto. Y Así le digo a digamos mis que hijos. lo que construye mucho en términos de, sobre todo, trabajos de equipos tan grandes como en el cine, es que si tú no estás jugando un rol para fingir que eres alguien más, Ajá. si tú realmente puedes ser vulnerable y puedes ser solo tú, tienes tiempo para ser creativo. Claro. Es que si te toca estar jugando un rol, si te toca estar jugando el rol de director, y entonces el director grita y el director se va y el director cierra la puerta,
Entonces ya no puedes crear porque eso ocupa mucho tiempo. No ser Sí. uno ocupa mucho tiempo. A menos que esa realmente sea tu esencia y A eso menos que seas sea tu que esencia, su... entonces Ajá. ya no quieres trabajar con él. Ahora, por último, tal vez me gustaría, bueno, que me contes un poquito de tu fundación. Creo que tú estás haciendo una fundación, o ya la hiciste, mejor dicho, en Guatemala, y creo que estás haciendo un impacto fuerte en tu mundo aquí en el país. Tal vez contanos un poquito de eso. La fundación es uno de los pilares. ¿Cómo se llama la Nosotros, fundación? Empezamos por Fundación ahí. Ishkanul, Ok. nosotros empezamos haciendo la casa de producción. Ujú, De la casa de producción se derivó la academia, que es ujú. esta academia en donde Salieron formamos actores y... actores. ujú. Hasta ahora llevamos en Guatemala 1.400 actores formados, estamos Buenísimo. muy Ajá, qué contentos. bonito. Y ahora el challenge es encontrar proyectos para que todos trabajen, Para ¿no? que tengan trabajo esos que sacaste. Ujú, Luego de eso, tenemos una sala de cine, que es la sala de cine, y tenemos ujú, 2 puntos. Uno está en zona 1 en el Centro Cultural de España, ujú. y el otro está en zona 21 Ah, buenísimo. en el Parque La Paz. Ajá. Entonces son espacios en donde nosotros proyectamos películas con contenido que Ujú. creemos que es un contenido que al guatemalteco les serviría para analizarse a sí mismo Ok. a través de películas de todo el mundo. Ujú, Son películas gratuitas, ujú. y la idea es que después de cada película haya un cineforo y hablemos de eso. Entonces funcionamos en estas 2 sedes. O sea, espérate, pasan la película, apagan la película y como que discuten la película en ese mismo Sí, momento. siempre hay un moderador Ah, ok. que habla con el público sobre Buenísimo. la película. Ujú, Y luego Fundación Ishkanul, ujú, que Fundación Ishkanul surgió porque nosotros desde la casa de producción estábamos, pues yo he quebrado ya 2 veces y me he levantado de las ujú, cenizas. ujú. Y la segunda vez que quebré, o fue la primera, ya no me acuerdo bien, fue porque 60% de nuestra actividad era un non-profit. Ajá, Y entonces tuvimos que decir, bueno, queremos seguir haciendo non-profit, pero establezcámoslo en una estructura. claro. Y esto hagámoslo desde otro lado. Entonces tuve una Ujú. amiga que me agarró y me Estructura. hizo entender y me estructuró la fundación. Y Fundación se ocupa hoy en día de crear, de llevar cine a las comunidades. Ujú, Pueden ser comunidades indígenas, pero también comunidades de mujeres solteras en la ujú, cárcel, madres solteras en la ujú, cárcel, hospitales. Entonces llevamos ujú. cine gratuitamente también para hablar de los problemas sociales que nos es más fácil abordar desde un personaje, que es un Claro. tercero, y no desde nosotros mismos. Sí, para no tener una postura. Ajá. Luego de eso, para todos los actores, damos becas Ah, buenísimo. para que puedan entrar a la academia, Ujú, eh, porque no todo el mundo puede pagarse una academia de actor. Y mucha gente también lo hace como segunda ujú. actividad, porque Segunda fuente de entiendo ingresos. que Ajá. esto es un problema de no entender si vas a ganarte la vida siendo actor. Sí. Eh, y tercero, hacemos, levantamos fondos para los proyectos de cine que Ujú, se están realizando, ujú. y que les hace falta como el último empujoncito para tirarse al agua. Qué alegre. Ajá. Entonces, todo esto bajo una búsqueda de democracia, de defensa de derechos humanos, de defensa de Ujú. igualdad, y sobre todo de cuidado del medio ambiente. Y una pregunta, recientemente escuché un podcast que un vendedor de Estados Unidos, un empresario muy exitoso, puso a todos sus vendedores a tomar clases de actuación. Me pareció genial, porque al final del día sí es cierto, o sea, tú cuando sos vendedor no tenés que fingir o no tenés que Ujú. mentir, pero sí tenés que entrar en un papel de saber sentirte seguro, confiado, quitarte las máscaras, que es lo que muchos enseñan en el cine, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas de eso? O sea, ¿crees que sería una estrategia positiva para alguien que anda buscando capacitar a sus vendedores? Es bárbaro porque volvemos a lo que ves, como que qué bonito cuando todo se vuelve un caracolito, Ajá, ¿verdad? Que es como, es aprender a estar cómodo siendo uno mismo. correcto. Y entonces, si ya no tenés que estar fingiendo porque tu yo mismo te gusta, Ujú, y entonces, una vez que yo soy yo mismo, yo puedo ser un Jairo más serio, un Jairo más ujú, charming, un Jairo más vendedor, sí, pero ya no tengo que estar, si te quitas esa cosa y te podés querer y te podés entender,
el trabajo del actor también pasa mucho por el cuerpo. Sí. Nuestro cuerpo es una causa de estrés y de ansiedad enorme. Y aparte uno vende, o sea, como decía de este curso de Tony Robbins que saqué en ventas, al final del día tú vendes más por tus movimientos físicos o tu postura que por lo que necesariamente estás verbalizando. Incluso yo, o sea, me recuerdo una vez mi amiga nos presentó su novio y me dice, ¿qué opinaste? Yo me cayó re bien, pero no tiene presencia. Entonces yo creo que el tema físico habla mucho más a veces de lo que te pueden decir con las palabras. Entonces, mira, ahí te dejo la idea para que vayas a capacitar yo un día corporaciones. le presenté una amiga a mi cuate Ajá. y le dije, ¿qué opinaste de ella? Y me dijo, tiene presencia. Ajá, ¿viste? No sé, pero no sé desde qué punto me lo estaba diciendo. Ajá, sí, como que sentís esa energía, no sé, a veces yo digo eso, pero bueno. Y por último, me gustaría que me contés un poquito cómo definís tú el éxito. Para ti, Jairo, ¿cuál es tu definición de éxito? Lo que pasa es que no creo que el éxito exista como meta. Ujú. Creo que el éxito existe como ese lugar en donde al fin estás durante un periodo determinado en paz con lo que estás haciendo. Entonces tenés como toda esta presión y toda esta olla que se va cerrando hasta que ¡paf! Llegas a un lugar y el éxito es ese momento en el que pita la olla, ¿no? Porque una vez que la abrís ya hay que empezar otra cosa. ¿Y ya pita tu olla? ¿Tú crees que Sí, ya ha pitado muchas veces. bajo tu definición, que sonó raro eso, pero bajo tu definición de éxito, ¿tú crees que tienes éxito hoy? Muchísimo. Y estoy muy agradecido de él. Y he aprendido mucho de él y mucho de los fracasos. Pero creo que eso, que hay como momentos de éxito en los que uno no tiene que aprender de ellos desde lo bueno y desde lo malo y desde la celebración. Porque luego te toca seguir subiendo la montaña y luego te toca seguir. Entonces, esos mini éxitos que luego van construyendo algo que debe ser más grande, ¿no? Ahí no he llegado, que debe ser esa real paz de poder voltear a ver y decir, ay, el recorrido me gusta. ¿Qué crees que te hace falta para llegar ahí? Seguirlo recorriendo. Y a nivel personal, porque digamos que el éxito va equiparado con logros, pero también con crecimiento interior, con ya sea cosas que tenés que trabajar en ti y todo. ¿Qué crees tú que hoy estás trabajando en ese high? Porque yo soy fiel creyente que uno tiene que convertirse en la persona merecedora del éxito que uno quiere primero y después va a venir el éxito, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú que hace falta que te conviertas? ¿O en qué estás trabajando tú a título interior para llegar a ese éxito que tú quieres llegar? Sí, como no creo que haya un lugar a donde tengo que llegar si no es un recorrido, creo que en este momento, o sea, no creo, en este momento estoy trabajando en dejar ir. Ok. Porque como yo tengo esa capacidad de focalizarme tan fuerte, estoy entendiendo que hay cosas que también está bien si no pasan. Te enganchas. Ajá, O está te bien. obsesionas. Yo lo llamo focalización. Está más bonita esa palabra. A mí también me pasa y le digo obsesión. Pero lo tengo que cambiar. Pero es una cosa como, si hay una historia que se tiene que contar, yo podría trabajarle esa historia 20 años hasta que le encuentre la manera de contarla. Okay. Ahorita las estoy dejando ir. Me digo, esta historia se tiene que contar, pero está muy duro el camino para contarla. La voy a dejar ir y quizás luego me la vuelva a encontrar. Pero entonces es como, en Guatemala pasamos 10 años intentando convencer a la gente que el cine tiene un potencial de industria muy grande. Y entonces yo durante mucho tiempo no hice carrera internacional porque estaba tratando de hacer que la inversión viniera acá. Ahorita ya me estoy diciendo, Guatemala no está listo, me voy a ir yo. O sea, es como dejar ir ciertas cosas. Eso no quiere decir que no voy a seguir teniendo impacto o empujando los proyectos de acá. Claro. Pero es ese aprender que si no te quieren abrir la puerta, hay otras puertas. Es como no seguirme dando contra el vidrio. Puro pajarito. Buenísimo. Gracias, Jairo. La verdad que creo que aprendimos un montón. De verdad, espero que se hayan disfrutado de este episodio. Ya saben, aquí al productor atrás de Películas Exitosas Guatemaltecas, la verdad que para mí ha sido
un honor tenerte acá. La verdad que sos una persona muy genuina, muy vulnerable, muy honesta, y así como me vendieron a Jairo, la verdad que tengo ese Jairo aquí enfrente, así que te agradezco. Espero que todos ustedes realmente hayan podido aprender a conocer, a experimentar un poquito de la persona que está atrás, que está haciendo impacto, que nos representa tan bien y tan lindo a nivel internacional. Yo creo que has abierto muchas puertas y realmente creo que estás haciendo un impacto profundo en Guatemala. Así que en nombre de los guatemaltecos yo me siento muy orgullosa de tenerte aquí. Así que gracias y espero, porfis, déjenme sus comentarios, escríbanle a Jairo en tus redes sociales. Sí, preguntas, porque es que realmente es como muy complejo explicar todo lo que hay. Todo. Y también puntos de vista. Yo creo que hay gente también a la que le gusta más como el otro lado del cine, que es un cine que es como la parte más ¿A dónde te pueden contactar o dónde te pueden escribir? Jairo Bustamante en mis redes sociales. En redes sociales. Bueno, ok, súper. Así que ya lo escucharon. Gracias nuevamente por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuérdense, ayúdenme a darle like, a subscribe en YouTube para que podamos seguir sacando este contenido y llegar a más guatemaltecos, que esa es mi meta. Compartir realmente a las personas que tengo aquí a la par mía, que para mí es a veces así como con Jairo, que yo era ignorante y sigo todavía ignorante. Creo que vamos a tener que tener más conversaciones para aprender de este mundo, pero empieza así, platicando, haciendo 1000 preguntas, aunque tal vez sonaron algunas tontas. Dirá Jairo, ay, esta Gisela, ¿por qué me hizo esa pregunta? Pero así empiezan las conversaciones. No es cierto. Y la idea es... Me está poniendo en mi boca palabras que no dije. Son mentiras, pero yo creo que al final lo que queremos aquí, o sea, el objetivo, el propósito de Al Agua con Gisela es traerles a ustedes diferentes personas exitosas en sus diferentes ámbitos y que podamos aprender todos juntos y compartir ese conocimiento y ese crecimiento. Así que hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.